Muy buenas noches. Este video tutorial va a estar dedicado a la regresión lineal múltiple a través del programa estadístico R, utilizando la consola de RStudio. Esta pantalla que vemos aquí es la consola de RStudio. Para los que conocen la consola de RStudio, se les da muy fácil interactuar y calcular todos los datos. Por ejemplo, queremos resolver este problema. ¿Qué dice el problema? Se realizó un experimento para determinar el efecto de presión y temperatura en el rendimiento de una sustancia química. Se emplearon dos niveles de presión. Esa presión está en PSI y 3 de temperatura. Entre los niveles de presión tenemos 50 y 80 PSI y la temperatura 100, 200 y 300. Una prueba del experimento en cada combinación de temperatura-presión dio como resultado los datos que aparecen en la siguiente tabla. Esta tabla posee tres columnas, una de rendimiento, una de presión y una de temperatura. Tiene el rendimiento asociado a una presión de 50 y se hizo el estudio manteniendo constante la presión 50, 50, 50 y variando la temperatura, al igual que para la presión de 80. ¿Cuál es la pregunta que queremos? Queremos hacer un modelo de regresión lineal donde la variable y, o la variable para este caso el rendimiento, debe ser explicado a través de estas dos variables que son la presión y la temperatura. Hagamos el trabajo en R. Para hacer el trabajo en R, o RStudio para este caso, tenemos que leer los datos. ¿Cómo se leen estos datos? ¿Cómo pasar estos datos para el espacio de trabajo en R? Existen muchísimas maneras de hacerlo. Voy a enseñarle una un poco fácil. Usted coloca en la consola de R, en la línea de comando, data, y rápidamente seleccionen esta opción, este comando, data.entry. En data.entry es donde vamos a colocar los datos. Recuerde que los datos son rendimiento, presión y la temperatura. Fíjense que este primer dato es 21. Entonces, esta data requiere de introducir ese primer dato. Ese comando necesitamos introducir este primer dato para que nos imprima. Por ejemplo, este 21 vamos a cambiarlo por la variable y. Vamos a ponerlo y minúscula. Y tenemos que tener cuidado aquí, si la variable no lo dice carácter o numérico. Estas variables son numéricas. La segunda vamos a llamarlo x1, carácter no numérico, también una variable numérica, y x2, una variable numérica también. En 21 leemos los otros datos, 23, 26 y 22, 23, 28. 22, 23, 28. Seguidamente tenemos las temperaturas, que son 50 para las tres primeras y para las últimas tres son 80. Y para la variable x3 son 100, 200, 300 y se repiten 100, 200 y 300. Una vez que hayamos colocado los datos, introducido los datos en esta función, simplemente cerramos. ¡Tac! Automáticamente ya los datos están cargados. Los podemos observar en la parte superior derecha, de su monitor. X1, X2, X3 ya están cargados. Estos son los objetos. Ya están cargados esos objetos. Si los queremos comprobar, podemos decir, dame el objeto Y, X1, imprímelo, X2, le damos Enter y lo carga. La función que nos permite hacer la regresión lineal es la función LM, Linear Model.
la variable y trata de ser explicada, este símbolo este símbolo que va a aparecer en donde está el prom, allí aquí donde está parpadeando, ese símbolo lo vamos a sacar con la alternativa gráfica dólar o 4, le damos enter y sale el símbolo. La variable y va a ser explicada por medio de x1 y por medio de x2, y como el modelo de regresión es el siguiente, x2 al cuadrado, eso tenemos que utilizar el operador i, que es el que nos permite colocar las variables polinómicas en R. Damos enter y aquí nos salen los coeficientes. Este coeficiente sería b sub 0, x sub 1, bueno, el coeficiente b sub 0, el coeficiente de x1, el coeficiente de x2 y el coeficiente de x cuadrado. Posteriormente a eso, con la flecha le damos hacia arriba, volvemos a sacar en el historial lo que teníamos anteriormente, presionamos la función summary, que es lo que nos va a dar un reporte más exacto de la regresión lineal, y aquí tenemos la regresión lineal de nuevamente. Estos datos que están aquí en la primera columna es la estimación de los valores, la suma de cuadrados, el t-valor, todos estos son para la interpretación de datos estadísticos. Aquí tenemos el r cuadrado ajustado, el estadístico de prueba, el f de ficha, y el p-valor. Bueno, entonces esto ha sido todo. Acabamos de hacer este modelo lineal, que es el que nos pedía, para estimar algunos de los valores que queramos. Como esto ya está construido, podemos ahora estimar, por ejemplo, un rendimiento con las variables. Por ejemplo, quisiera saber ahora si la presión es de 70 a una temperatura de 250, por ejemplo. Todo eso lo podemos hacer a través de la ecuación. Muchísimas gracias por su atención y espero que este video tutorial les sea de su interés, y si les gustó, denle un like. Si da dislike, me gustaría que pusieran una recomendación, algo, porque estamos aprendiendo a hacer video tutoriales y bueno, la retroalimentación siempre es buena. Muchísimas gracias por la atención y hasta luego. Adiós.